Eduardo Torreblanca. Muchas gracias por estar aquí con nosotros en un programa más de A Fondo. Para nosotros Estados Unidos tiene una parte inherente de una historia común que a veces nos satisface y a veces nos duele. Compartimos una frontera que no ha dejado de dar problemas y satisfacciones. Tenemos gobiernos que han entendido que somos vecinos, que no vamos a poder cambiar esa situación. Hay también políticos, estadistas que han podido definir nuestra relación como una relación de vecindad, de amistad y de sociedad. Recuerdo las palabras de John F. Kennedy. Ha sido muy importante Estados Unidos para nosotros. Explica parte de nuestro acendrado nacionalismo. Y ahora, pues, tenemos que reconocer que somos socios y tenemos que trabajar de manera coordinada para llevar esta sociedad a muy buen término, al lado de Canadá. El señor Trump puso las cosas muy difíciles, después atemperó un poco su situación, empezó a bajarle un poco de tono, finalmente se pensó que era nuestro amigo, acabamos teniendo una relación, de tolerancia mutua, más de ellos que de nosotros, y ahora llega Joe Biden, un político, una persona que conoce la política, el ejercicio de la política fina, e indudablemente las relaciones pueden cambiar o tendrán que cambiar, y por eso decidimos hacer este programa a la luz de la importancia que tiene la vecindad con Estados Unidos. Convocamos a personas que saben mucho de estos temas y en las que nos vamos a apoyar para que usted tenga una información suficientemente clara con respecto a cómo puede cambiar o tendrá que cambiar la relación entre México y Estados Unidos. Muchas gracias al embajador Miguel Ruiz Cabañas. Muchas gracias, embajador, por estar aquí con nosotros. Se lo apreciamos mucho, te lo apreciamos mucho. Muchas gracias. Muchas gracias a Kenneth Smith Ramos. Muchas gracias, Kenneth, que es experto en el TME, que tuvo una responsabilidad muy importante en el ejercicio de la conformación de ese acuerdo. Y también a Juan Ibarrola, que también es un experto en asuntos que tienen que ver, lamentablemente, también en la relación de vecindad, que ahora está un poco complicada por el asunto del general Cienfuegos. Pero bueno, muchas gracias, caballeros, por tener la gentileza de aceptar la invitación de este programa. Muchas gracias. Me gustaría, para abrir boca, decir, ¿cómo estimarían ustedes en este momento la relación entre México y Estados Unidos a la luz de un cambio de presidente en la Unión Americana? Miguel. Muchas gracias, Eduardo. Gracias por la invitación. Qué gusto estar con Ken Smith y con Juan Ibarrola. Saludos a ambos. Mira, yo creo que es la oportunidad de un nuevo comienzo. Si bien es cierto, el presidente López Obrador logró hacer una relación de respeto personal con el con el expresidente Trump. La verdad es que Trump nunca cesó su animadversión hacia México y hacia nuestro país. Se lograron moderar las formas entre presidentes, pero no cesó su agenda, no solo anti-inmigrante, sino muchas veces muy anti-mexicana. Creo que es la oportunidad de un nuevo comienzo. Ha habido en las últimas semanas o meses muestras claras de desconfianza en el tema de seguridad. Yo creo que ahí hay que hacer un reset, pero tenemos la oportunidad de recanalizar la relación bajo vías institucionales, el TEMEC, en el cual Kenneth es un experto, y otros acuerdos en los cuales podemos trabajar. Yo creo que hay muchas coincidencias, intereses que realmente convergen si se hace un esfuerzo de ambas partes para que la relación sea no solo la mejor, sino que sea de beneficio real para México en términos económicos, comerciales, en términos laborales, en términos ambientales, energéticos. Claro que hay que hacer un esfuerzo de los dos lados, pero sí podemos hacerlo. Caray. Bueno, Juan, perdón, había un poco de ruido en casa y pensé que tenía el micrófono cerrado. Ya tenemos que avisar, hasta los perros tenemos que avisar. Perdonen ustedes, yo aseguraba que incluso le había cerrado el micrófono. Han de haber quedado ustedes ciscados. ¿Qué pasó? Perdón, ofrezco una disculpa. Juan, el asunto de Cienfuegos no complica más las cosas. Cuando ya estaban suficientemente complicadas, dicen que mal comienza la semana para quien ahorcan el lunes, ¿no? Gracias, Eduardo. Un saludo para ti, para todo el auditorio, embajador. Kenneth, muy buenas tardes.
más que complicarlas, al final de cuentas creo yo que un Donald Trump nunca supo aprovechar esa coordinación que existe, por ejemplo, entre Fuerzas Armadas, un gobierno de Trump que en el 2017 reconoce la labor de Salvador Cienfuegos, Fuerzas Armadas americanas en el gobierno de Trump que condecoran militarmente a Salvador Cienfuegos, mismo gobierno o mismo aparato de justicia que después lo quiere enjuiciar, y donde evidentemente hay una gran área de oportunidad, quizá ya no tanto por la parte del general Cienfuegos. Creo que la propia DEA, el propio sistema de justicia de Estados Unidos, no querrá saber ya tanto del tema, como sí creo yo que Joe Biden y su nuevo equipo, su secretario de Estado, su secretario de Defensa, la propia vicepresidenta Kamala Harris, quieran comenzar a repotenciar una relación en materia de seguridad que, si bien siempre ha sido sui generis, sí guardó en los últimos 12 años, 14 años, un componente por lo menos de coordinación, por lo menos de confianza, que se dio jamás en la vida. Las relaciones entre Fuerzas Armadas de ambos países se habían tenido como hasta antes del gobierno de Trump, pero se tienen, se rescatan, hay confianza entre las Fuerzas Armadas de ambos países, que deben de trabajar de manera conjunta para todas estas amenazas multidimensionales que se tienen, no solamente en la parte de nuestra frontera norte, frontera sur de Estados Unidos, sino en todo el continente. Y creo que para Estados Unidos debe de volverse agenda prioritaria esa seguridad continental, esa seguridad regional y esa seguridad que existe entre, insisto, frontera norte nuestra, frontera sur nuestra también, evidentemente, y la frontera sur de Estados Unidos. El terreno más propicio para reconstruir esa relación y hacerla lo más próspera y tersa posible es el comercio, Kenneth. Ahí tienen, es un lugar común, es una cancha común que tendremos que ir abonando para que crezca y vaya quizá limándose esas asperezas que nunca habíamos pensado posibles, y que contienen una serie de pequeñitos descuidos en materia diplomática que después se convierten o se pueden convertir potencialmente en problemas o en actitudes que no convienen a ninguna de las dos partes. La parte comercial es un momento propicio para reconstruir y fortalecer nuestra relación comercial de sociedad. Sin duda, y muchas gracias, Eduardo, antes que nada, por la invitación. Un placer estar aquí con el embajador Ruiz Cabañas, con Juan, en esta mesa de discusión. A mí me parece que hay grandes oportunidades en el ámbito económico y comercial. Uno de los aspectos positivos de la llegada de la administración Biden al poder, sin lugar a dudas, para México y para todos sus socios comerciales, va a ser el regreso a una relación más institucional, que no va a depender del insulto de la mañana, del Twitter, de lo que haya visto el presidente en Fox News y lo repita a través de redes sociales. Es decir, va a ser una relación más predecible, con un gabinete del lado de Estados Unidos con gente experimentada y enfocada en temas técnicos, y eso en la parte económica y comercial es muy valioso. La administración Biden va a llegar, a diferencia de la administración Trump, no con el afán de destruir los arreglos comerciales existentes, como fue el caso del Telecán, sino con un énfasis muy particular de los temas relevantes para los demócratas, y es aquí donde México tiene que tener mucho cuidado, en materia de la aplicación y el cumplimiento del tratado. Por un lado, hay grandes oportunidades de fortalecer el comercio y la inversión en la región. Al mismo tiempo, debemos darnos cuenta que una administración demócrata va a enfatizar una serie de temas que pueden resultar espinosos para el gobierno del presidente López Obrador. Las tres grandes áreas donde vemos posibles conflictos es, de entrada, en el tema laboral, donde va a enfatizar mucho Estados Unidos el cumplimiento de los nuevos compromisos en materia laboral, y tienen mucha presión política de los sindicatos para iniciar casos en contra de México. Entonces, México va a tener que estar listo, por un lado, asegurar que sus empresas estén listas para cumplir con los requisitos, y que si Estados Unidos presenta casos frívolos o de alguna manera motivados por razones políticas, que pueda reaccionar y defenderse de manera correcta.
Va a enfatizar también la administración Biden los temas ambientales que no le interesaban a la administración Trump, y esto va a ser muy importante en materia de sustentabilidad. Y eso está ligado al tercer tema, que es el tema energético. Va a haber un énfasis muy importante en la administración Biden en desarrollar energías limpias, energías renovables, y en ese sentido puede haber un choque con muchas de las políticas que está impulsando recientemente la administración en México. Pero yo sí creo que el TEMEC nos da la plataforma para crear una relación muy sólida con Estados Unidos, de oportunidades, de fortalecer la ciencia, la tecnología y la atracción de inversión en nuestra región, pero sin lugar a dudas en México tenemos que hacer la tarea e impulsar políticas públicas domésticas que sean atractivas a la inversión. Yo no sé, y perdón que regrese porque así está determinado el tema, el desarrollo del tema. Yo no sé hasta dónde el asunto de Cienfuegos haya complicado innecesariamente la relación bilateral. Lo que se hizo en México, independientemente de quién lo ordenó, incluso conocidos dentro de la propia presidencia me dicen que ya hubo después cosas que no fueron ordenadas y que fueron consideradas como excesos, como el dar a conocer ya al detalle el expediente o parte del expediente. Y son cuestiones, embajador, que no se... O sea, ¿por qué no se consulta antes de hacer esas cosas? ¿No? ¿Qué ganamos? O sea, más allá de complicar la situación de amistad y de vecindad y de sociedad, ¿qué ganamos con tratar de inculpar? Mejor lo procesamos en México y decimos que no le encontramos suficientes. No sé cómo la ves desde el punto de vista diplomático, Miguel. Mira, Eduardo, yo creo que el primer error se cometió pues, cuando inopinadamente la DEA buscó y obtuvo la detención del general Cienfuegos, alguien que había sido previamente, como señala bien Juan Ibarrola, condecorado por el mismo gobierno. Lo atribuyo, francamente, a la descoordinación total que caracterizó al gobierno de Trump, y en particular el último año, donde obviamente no hubo consultas interagenciales y, como decimos en México, la DEA se fue por la libre. Cuando se dieron cuenta de eso, otras agencias pues tuvieron que simplemente dar marcha atrás. Y eso obviamente lo que mostró es que es una falta total de confianza en las autoridades mexicanas, en las instituciones mexicanas. Creo que por esa razón... sí, ahorita déjame nada más conectar, no me pongas, déjame conectarlo a la luz. Sí te escuchamos. Perdón. Sí, se entregó el expediente a México, pues a juicio del gobierno de México, pues ahí no hay ningún indicio claro de que la presunta culpabilidad del general Cienfuegos, y por eso fue desechado. Sí es un dilema hacer público un documento de esa naturaleza. Sin embargo, yo sí creo que en este caso, de no hacerse público ese documento, quedaría la sospecha de que fue exonerado sin ninguna base y hubiera sido quizá peor. Mi sugerencia, la manera en que yo enfoco esto en este momento es: hay que hacer un reset, hay que resetear la relación en temas de seguridad. Hay nuevos encargados de parte de Estados Unidos y sí son los mismos funcionarios de parte de México, aunque ha habido cambios en el área de seguridad, para sentarse y ver realmente cómo vamos a trabajar. Lo único que no es opción es no trabajar juntos, porque frente a eso los únicos que ganan son el crimen organizado. Entonces hay que sentarse a trabajar, hay que ver exactamente cómo se puede seguir trabajando, de manera que la DEA y todas las agencias de Estados Unidos y de otros países respeten las leyes mexicanas, y nosotros, México, también hagamos el cumplimiento de la ley en nuestro territorio. Yo creo que ese es donde hay que volver a empezar. No es la primera vez que estamos en una situación así, Eduardo. A mí me tocó en los años 90, cuando hubo un penoso incidente de otro general mexicano, el general Gutiérrez Rebollo, y se perdió la confianza y no quedó más que volver a empezar. Yo creo que aquí se han cometido pues excesos de parte de las agencias de Estados Unidos que tienen y pueden ser, redireccionados. Y de parte de nosotros necesitamos también esa cooperación. Creo que sobre ese entendimiento podemos trabajar.
México no es cualquier socio, Eduardo. México es un socio insustituible e irreemplazable para Estados Unidos. Estados Unidos, en este momento el presidente Biden necesita tener aliados y amigos. Y entonces creo que con las muestras que él ha dado de tener deseos de tener un acercamiento con México, se debería de trabajar sobre nuevas bases en este tema, que deben de ser desarrolladas entre las dos partes. Que es cierto. Tu punto de vista, Juan, porque también nosotros somos hipernacionalistas en ocasiones, y también la DEA me imagino que tiene una piel delicada, ¿no? Y no le haber gustado ese desplante del gobierno mexicano. En ese sentido, los especialistas, incluso los especialistas que no están vinculados con el ejercicio gubernamental como ustedes, pueden ayudar a que se empiecen a lanzar mensajes de, bueno, ya ahí muere, como decíamos cuando éramos niños en las broncas, ¿no? Bueno, ya ahí muere. ¿Tú crees que eso ya se ha empezado a hacer o se tendrá que hacer muy próximamente? ¿Hay disposición para hacerlo? Definitivamente sí, Eduardo, y como bien lo dice el embajador, aquí lo importante es hacer algo, es decir, los casos, como también lo mencionó el embajador, como el caso de General Gutiérrez Rebollo, bueno, a él sí estuvo preso en México por temas de narcotráfico, pero una serie de hechos que se han dado, aquel tema de Enrique Camarena Salazar, allá en principios de los 80s, sí. La muerte de un agente de la DEA en San Luis Potosí, en el gobierno de Calderón, justamente con el tema Rápido y Furioso. Es decir, han habido desencuentros y encuentros por parte de varias agencias, no solamente la DEA, con instituciones mexicanas, y la parte importante hoy, o la coyuntura importante hoy, es que al final de cuentas México no falló. En el caso de Cienfuegos me refiero específicamente, y no falló, es decir, si publicaron el expediente y cosas de este tipo, de acuerdo, pero el origen del problema no es una situación de México. Hasta antes del 15 de octubre del año pasado, nadie hablaba de Salvador Cienfuegos, ni en México ni en otra parte del mundo, como un criminal o como un posible criminal. Luego entonces esta oportunidad para hacer algo en materia de relaciones, sobre todo con el cambio a la Ley de Seguridad Nacional que se dio en México, la participación activa de diferentes agentes en México, agentes extranjeros me refiero, en definitiva, tiene que replantearse. El presidente López Obrador debe de entender que también su estrategia de seguridad ante el mundo y sobre todo ante este gran socio comercial que tenemos, que de igual manera coincido con el embajador, para nosotros es imposible no pensar en Estados Unidos como ese gran paraguas en muchos temas. Y entonces, ahora, importante comenzar a replantear esta nueva relación, sí, pero más allá del tema de Cienfuegos, sino aquí, insisto, en el comentario que hacía al principio, en una parte de una seguridad nacional, una seguridad internacional, en lo que nuestros intereses México, Estados Unidos nos compete, pero también en la parte continental, que esto es muy importante, sobre todo para el gobierno americano, y también lo debe de ser para nosotros. Ya México ha participado activamente en la Junta Interamericana de Defensa, en la Conferencia de Ejércitos Americanos. Es decir, México ya demostró que puede hacerlo de una manera abierta, con otras Fuerzas Armadas y con otras agencias de otros países, sobre todo americanos. Me refiero a americanos como el continente, y también en el caso de Norteamérica, en el caso de los Estados Unidos. Pero aquí lo importante es que se dé algo. Afortunadamente, el momento político que vive el país en función del contagio que tiene el presidente ahorita, pues retrasará una agenda urgente que se debe de definir por el bien de ambos países. En la agenda, me imagino que el asunto de Cienfuegos no pega en la parte del TEMEC, o no tendría por qué hacerlo, ¿no? En la agenda económica, en el caso específico del TEMEC, que hay muchos asuntos que poner a revisión, o más o menos está bien definida la agenda. ¿La tenemos clara?
Mira, yo creo que la agenda es clara para los tres países, pero hay algo muy importante que creo yo que debe suceder en las primeras semanas o meses de la relación con la administración Biden. Desafortunadamente, la administración Biden está entrando en un momento muy difícil para la economía de América del Norte, presiones proteccionistas dentro de su país, en el resto del mundo, obviamente la crisis del COVID. Yo creo que es muy importante que México, como de punto de vista de política exterior, se siente rápidamente con los funcionarios encargados del comercio, una vez que estos entren en funciones, que sean ratificados por el Senado de Estados Unidos, básicamente el Departamento de Comercio y la representante comercial de Estados Unidos, para revisar todos los temas pendientes. Hay algunos irritantes potenciales, nubarrones, por así llamarle, en la relación en materia agropecuaria, en materia energética. Ya hablábamos de estas políticas que han frenado en México las inversiones en materia de energía renovable. Hay amparos ante el Poder Judicial, el riesgo de casos de inversionista Estado que pudieran ser muy costosos para México si proceden. Yo creo que hay que sentarse a una cumbre, una reunión, si bien no necesariamente inmediatamente a nivel presidencial, pero sí a nivel ministerial, para revisar los temas comerciales, asegurar que rápidamente se pueda corregir cualquier irritante que exista en este momento y que se pueda enfocar la agenda en los temas de cooperación y desarrollo de la relación económica y comercial. Una recomendación podría ser reactivar rápidamente un mecanismo que funcionó en pasadas administraciones, que es el diálogo económico de alto nivel. Es decir, una iniciativa presidencial liderada por los mandatarios de ambos países y que también se manejaba a nivel trilateral, en donde las diferentes dependencias, no solo las encargadas del comercio, sino en todos los ámbitos de competencia, en seguridad, migración y diversos temas, interactuaban bajo un mismo paraguas, y de esa manera siempre estaba la relación bilateral en el centro del radar económico y político. Yo creo que esa es una manera de empezar con el pie derecho y evitar que estos diversos nubarrones o posibles irritantes comerciales se conviertan en disputas en sectores muy importantes, como puede ser el automotriz o el agrícola. Y es cierto, porque Estados Unidos suele ser muy proteccionista, sobre todo cuando tiene malos momentos económicos, como es el caso. Yo no sé si el señor Biden va a tomar las cosas con un poco más de calma o va a reaccionar inmediatamente tratando de defender a sus sectores industriales, que son muy proclives a andar acusando a los productores mexicanos de malas prácticas en el TEMEC. Y bueno, ahora el TEMEC tiene más dientes que antes. Y tú los conoces, Kenneth. A mí me gustaría saber, de parte del embajador Miguel Ruiz Cabañas, Miguel, si crees que ya empezó el entramado bajo la mesa de empezar a articular la agenda y empezar a ver el bordado fino sobre el que después van a hacer su aparición pública los presidentes. Mira, tengo entendido que hay algunos contactos, pero no los contactos que como menciona Ken Smith. Yo estoy totalmente de acuerdo con él, que hay que hacer, México debe tomar la iniciativa, ser muy proactivo para llevar esto al más alto nivel posible, y sea ministerial y eventualmente presidencial, y revisar los irritantes. El reto, me complementaría con lo que dijo Kenneth, es que la nueva administración perciba a México como un aliado, como un socio confiable y no como un adversario, y como un aliado frente a otros poderes económicos que sí pueden ser mucho más adversarios para ellos. Yo creo que ese reto lo podemos pasar si nos hacemos con velocidad las cosas que tenemos que hacer. Hay que copar en reuniones técnicas, reuniones políticas, hay que hablar en el Congreso. Las administraciones demócratas siempre son un poco más proteccionistas que las republicanas, pero en este momento, incluso esta mañana, el presidente Biden habría firmado este nuevo compromiso de Buy American. Tenemos que quedar claro que ese no va dirigido hacia nosotros, y mostrar con datos, con información dura, que México es mucho más un aliado y mucho más un socio que ellos necesitan para recobrar su fortaleza económica en la era post-COVID. Yo creo que ese debía ser el caso. Vamos a ir a una pausa.
no sin antes dejo plantear un asunto, a lo mejor sería muy interesante. Buy American, pensando en la región trilateral, sería muy interesante, porque México es una posición importante, un comprador importante, y sobre todo es una posición en donde China está muy deseosa de poder ingresar con mucha mayor fuerza de lo que ahora lo ha hecho. El asunto que le quisiera preguntar, me muero de ganas de preguntarle a Kenneth Smith, ¿cómo está viendo China el asunto? Porque dice, ya puedo entrar, se le queman las habas, como decimos en México, por ingresar al territorio mexicano y poder hacer el enganche desde la parte sur del territorio estadounidense. Hacemos antes una pausa y después tendremos la respuesta de Kenneth Smith a este respecto. Sin lugar a dudas, China quisiera tener mayor participación en la economía mexicana y entrarle al señor norteamericano por la parte territorial del sur. ¿Cómo ves esa relación, Kenneth? Tú que conoces mucho más que nosotros ese asunto. Mira, es muy interesante porque aquí estamos ante dos frentes, uno ante Estados Unidos y su relación con China y por supuesto la relación bilateral México-China y qué es lo que eso implica para el TEMEC. Hay que recordar que esta guerra comercial que inició el presidente Trump, impidiendo que entraran miles y de millones de dólares de productos chinos al mercado estadounidense en los últimos años, ha ayudado a que México se consolide como principal socio comercial de Estados Unidos. Sin lugar a dudas, hubo un factor de sustitución de productos mexicanos en el mercado estadounidense que nos benefició, porque en muchos rubros competimos con China, no solo en el mercado nacional, sino en el mercado de Estados Unidos. Por otro lado, queda claro que el presidente Biden no puede llegar y simplemente eliminar los aranceles que impuso Trump, a pesar de que esta guerra comercial no ha beneficiado a Estados Unidos, ha afectado a sus consumidores y no ha logrado que China resuelva los temas principales que tiene con Estados Unidos en materia de tecnología, en materia de robo de propiedad intelectual, etcétera. Lo que tiene que hacer Biden para ser creíble ante su población es traer a China a la mesa y antes de reducir los aranceles, obtener concesiones reales o que se vislumbre alguna solución de cómo van a solucionar los problemas de antaño, que son estos problemas de propiedad intelectual, tienen más de 20 años sin resolverse. Entonces, eso por un lado es una parte interesante del rompecabezas. La otra es qué pasa entre México y China. Y hay que entender, como lo dijo la subsecretaria Luz María de la Mora hace unos días, China es nuestro segundo socio comercial. Tenemos un déficit comercial enorme con China, pero cada administración que entra en México hay grandes planes de entablar una relación constructiva con China, de rebalancear la relación comercial y al final de cuentas no lo logramos. Y tampoco recibimos la cantidad de inversión extranjera directa que podría llegar de China a México y que llega a otros países del mundo. Entonces yo creo que aquí tenemos que tejer fino porque por un lado obviamente existe la preocupación de Estados Unidos de que China utilice a Canadá o a México como puerta trasera para ingresar a Estados Unidos. Uh-huh. En realidad desde el punto de vista comercial no es tal el riesgo, tan claro el riesgo de una triangulación de producto chino a través de México, justamente por los mecanismos que existen en el TEMEC para asegurar que los beneficios del TEMEC por las reglas de origen se queden en empresas que están operando en cualquiera de los tres países. Y no tiene nada de malo que una empresa china de alta tecnología invierta en México, genere empleo para mexicanos, produzca productos mexicanos que entonces se exporten a Estados Unidos. Y ese es uno de los temas con los que luchamos durante la negociación del TEMEC, porque la administración Trump quería de alguna manera prohibir la entrada de China a este continente. Al final de cuentas no quedó así y nosotros tenemos, digamos, mantuvimos la soberanía de poder negociar con China si quisiéramos, claro, con un mecanismo de información de lo que estamos haciendo en materia de una negociación de esa magnitud. La realidad es que en México no existe el consenso en el sector privado para entrar en una negociación amplia de un tratado de libre comercio con China y además los chinos no están listos, hay que ser honestos en ese sentido, no están listos para aceptar el tipo de disciplinas avanzadas en materia de propiedad intelectual, buenas prácticas regulatorias, transparencia, límites a las empresas comerciales del Estado que plasmamos, que son reglas de vanguardia que están en el TEMEC y también en el TPP. Entonces no hay riesgo de ir en esa dirección.
Lo que sí debe hacer México es fortalecer su relación con Estados Unidos, hacerles entender que invertir en México es algo positivo. Hablábamos de los temas de seguridad, también está el tema de seguridad económica regional, es decir, convencer a Estados Unidos que al invertir en México se benefician los tres países porque somos parte de un mismo perímetro de producción y que así incrementamos la calidad, mejoramos los precios y logramos competir con China y con otras regiones del mundo. Y al mismo tiempo que hacemos eso, debemos trabajar con China en una relación más constructiva para que ellos sigan abriendo sus mercados a sectores exportadores muy importantes para México, como es el sector agropecuario, y al mismo tiempo podamos atraer a México inversión de alta tecnología. Y un aspecto curioso del TEMEC es que justamente al hacer las reglas de origen más estrictas, esto está haciendo que países como China, Tailandia, Europa del Este y países de Europa del Este quieran invertir en México, porque ahora para entrar al mercado automotriz de América del Norte tienes que estar en América del Norte. Ya no va a ser tan fácil simplemente exportar tus productos desde otros continentes. Entonces, esa dinámica es muy interesante y yo creo que podemos trabajar en fortalecer la relación con China y al mismo tiempo atraer más inversión a México y convencer a Estados Unidos que México, invertir en México es nearshoring, no es offshoring. Existe el talento, indudablemente, y no lo dudo ni tantito, de que existe el talento diplomático en el país para abordar esos temas de la manera fina que tiene que hacerse en este momento, Kenneth, tomando en cuenta de dónde venimos en la relación con Donald Trump, donde las cosas eran un poco más así rústicas, ¿no? Así, pues muy poco diplomáticas. Se tiene que trabajar más en lo fino, tenemos la convicción de que tiene que hacerse de esa manera, tendría que hacerse de esa manera, que embajador Miguel Ruiz Cabañas, tendríamos que hacerlo así con mucho cuidado ya desde ahorita. Mira, yo creo que sí, Eduardo, y la palabra clave es hay que compartimentar, hay que separar los diferentes capítulos de la agenda, como lo hemos hecho en otros momentos de nuestra historia. Ahorita tenemos algunas diferencias importantes, no menores, en temas de seguridad, pero se pueden superar. Pero lo más importante es que no contaminen el resto de la agenda, como señalaba Ken y como señalaba también Juan, que en este momento pues, es una relación económica mega estratégica la de México y Estados Unidos. Entonces hay que privilegiar. Claro que hay talento en la Secretaría de Economía, en la Secretaría de Relaciones Exteriores, en nuestras embajadas en Canadá, en Estados Unidos, en nuestros consulados. Todo el talento existe. Lo que hay que la estrategia es compartimentar. Yo creo, Kenneth mencionaba que hay que recrear, y estoy de acuerdo con él, el diálogo económico de alto nivel. En el caso de Estados Unidos, existió muchos años la Comisión Binacional. ¿Y saben cuál era el efecto real de esa comisión? Era el Día de México. Se obligaban todas las dependencias del gobierno de Estados Unidos a pensar y dedicar un día o 2 días enteros a la relación con México. Eso casi ningún país del mundo lo tenía o lo tiene, y es importante para institucionalizar, compartimentar, avanzar en todo lo que puedas en los temas que más te importan y al mismo tiempo darle más tiempo, más negociación a los temas en los que hoy tenemos diferencias. Hay muchas diferencias en el terreno de seguridad, en el terreno de combate al narcotráfico, el asunto migratorio que tanto preocupa a Estados Unidos y que debe preocuparnos a nosotros, Juan. ¿Juan? A ver, sí, ya nos escuchaste, se frició un poco la señal. Estamos contigo. Bien, claro que hay diferencias, digo, finalmente somos naturales. Países. Exactamente. Sin embargo, sí creo que las amenazas que ambos países tenemos son las que se tienen que conciliar, son las que se tienen que potenciar, es decir, la solución para esas amenazas, para esos retos que compartimos ambos países y que finalmente se han manejado también durante una gran cantidad de años. Pongo el ejemplo del tema del armamento, es decir, Estados Unidos como el principal productor de armamento del mundo, México, en la delincuencia, los grupos criminales
el 95% del armamento que utilizan es un armamento hecho en Estados Unidos o que pasa por Estados Unidos. Y ese es un solo ejemplo de lo que se tiene que restituir, de lo que se tiene que avanzar. Evidentemente la parte de la revisión del Plan Mérida, que ya el propio presidente López Obrador dijo que él no quería retomarlo ni involucrarse nuevamente con Plan Mérida. Creo que tiene sus razones el presidente para hacerlo. Sin embargo, sí es muy importante ante la llegada de un nuevo gobierno como el de Joe Biden, y también creo por la parte coyuntural de lo que vive este gobierno, me refiero a elecciones intermedias y la forma como se gobierna, esto lo digo con responsabilidad, de que existe la oportunidad de generar nuevos planes de seguridad, olvidarnos quizá de lo hecho en el pasado, los países esperaban que sucediera. Hoy compartimos diferentes, insisto, amenazas que tenemos que solucionar en conjunto. Por eso creo que hay una gran oportunidad en este momento. Insisto mucho en la parte del terreno económico, porque creo que ahí no hay problemas, pero al parecer no son tan difíciles de atender y hay mejor disposición a seguir ganando dinero y seguir ganando mercado. Si nos vemos como un bloque frente a otros que amenazan al bloque americano, como es el caso europeo y muy destacadamente el asiático, con China a la cabeza o en el liderato, ese asunto, México ha conformado una generación de mexicanos muy talentosos, entre los cuales, por supuesto, estás tú incluido, Kenneth, de mexicanos que desde antes el principio de los 90 supieron desarrollar de manera muy hábil los procesos de negociación comercial. ¿Esa inteligencia se aprovecha en este gobierno? O sea, ¿se les consulta, se les incorpora a los trabajos de análisis de las problemáticas económicas, o este gobierno lo quiere hacer todo? Perdón que sea a lo mejor medio prejuicioso, ¿no?, con respecto a que sería una verdadera lástima que se desaprovechara gente tan talentosa como tú, como Guajardo, como Luis de la Calle, como bueno, hay muchas personas, no quisiera omitir a muchas más que están en esos equipos. Mira, lo que yo te diría es que independientemente de que haya habido recortes importantes en materia presupuestal y de plazas, por ejemplo, en la Secretaría de Economía de negociadores, lo que sí es un hecho es que el equipo que está ahí hoy en día es un equipo muy capaz, que consiste básicamente en muchos de los funcionarios que negociaron de manera paralela con nosotros el TEMEC, el Tratado con la Unión Europea, CPTPP y Alianza del Pacífico, algo que ningún otro país ha hecho de manera simultánea. Entonces sí es un legado importante. Los funcionarios, si bien yo diría más o menos la mitad de ellos siguen ahí, están liderados por la subsecretaria Luz María de la Mora, que fuimos colegas en la negociación del Telecán y que entiende perfectamente la visión y la importancia de una política comercial activa de México. Yo creo que independientemente de aquellos funcionarios que formamos parte del gobierno, nuestro ciclo concluyó y estamos ahora en el sector privado. Yo creo que muchos de los que mencionaste, incluyéndome a mí, pues estamos listos para apoyar en todo momento desde la trinchera del sector privado, dando consejos, apoyo en materia del contenido del TEMEC, hacia dónde debe ir la política comercial. Nosotros en el despacho, de hecho, habíamos sugerido a la oficina de la presidencia, cuando todavía estaba la oficina del ingeniero Romo, que sería conveniente que el gobierno creara una comisión intersectorial que estuviera encabezada por Cancillería, la Secretaría de Hacienda y la Secretaría de Economía, y en donde se revisara que todas las decisiones de carácter de políticas públicas, ya sea iniciativas de ley del Ejecutivo, obviamente las del Congreso, pero también ordenamientos regulatorios en todo el gabinete, la congruencia de estos con los compromisos internacionales de México. Esto con el objeto de tener una congruencia entre nuestras políticas públicas domésticas y lo que estamos obteniendo de beneficios de cumplir con los tratados
tratados internacionales. Yo creo que esa sería una manera de que estos funcionarios en la Secretaría de Economía, en Cancillería, que entienden perfectamente cuál debe ser la relación, no solo con Estados Unidos, sino con el resto del mundo, nuestros principales socios comerciales, logren transmitir al interior del gabinete la importancia de que México cumpla con sus compromisos y que apliquemos en todos nuestros ámbitos legales y regulatorios las mejores prácticas internacionales. Porque cuando hablamos de la importancia de mantener los órganos autónomos reguladores, cuando hablamos de la necesidad de cumplir con los objetivos en materia de no discriminación sobre las empresas de otros países, todas estas son prácticas que han funcionado en los países en desarrollo, que han garantizado en los últimos años el crecimiento de países europeos, de nuestros socios de América del Norte, de muchos de los países asiáticos. Entonces, yo creo que este es el enfoque que se le debe dar al interior del gobierno. No importa el andamiaje institucional, si es una comisión intersecretarial o simplemente que al interior del gabinete las voces de economía, de Cancillería, obviamente de Hacienda y de la propia Secretaría de Agricultura, que es una gran historia de éxito lo que se ha logrado a través del Telecan en términos de la explosión literal de las exportaciones agropecuarias, que esas dependencias se escuchen sus puntos de vista y que se cuiden todo lo que viene siendo la política pública en México y que haya congruencia con la política comercial. Claro. Claro que sí. Vamos a una pausa, después de la cual ya entraremos a la parte final de este programa, escuchando las conclusiones, los puntos que recomiendan atender nuestros especialistas en diversos temas de esta relación siempre tan complicada y con tantos temas que abordar entre México y la Unión Americana. Regresamos, estamos a fondo. Bien, los últimos minutos de este programa que yo he disfrutado y espero usted también. Me permitiría solicitar a nuestros invitados que a manera de conclusión estructuren cuáles serían las ideas o los puntos básicos de lo que tenemos que tener en cuenta y tenemos que cuidar en la relación con Estados Unidos en esta nueva época que estamos viviendo. Comenzaré contigo, Juan, si me lo permites. Gracias, Eduardo. Evidentemente el COVID y la pandemia, la manera también como se ha desarrollado en Estados Unidos y en México, genera una nueva forma de replantear también una agenda de seguridad y una agenda de seguridad específica por lo que también en el país ya está pasando, me refiero a México, ya está pasando y por tanto los niveles de crimen, los niveles de violencia que se siguen dando en México, que se dan también en Estados Unidos y que están afectando tantos sectores en ambos países, necesitan replantearse en función de lo que va a ser la vida después del COVID. Creo que este es un punto muy importante que ambos países, evidentemente Canadá tendrá que hacer lo propio, pero creo que aquí es la importancia geoestratégica que tenemos Estados Unidos y México. Sin lugar a dudas, creo que es un área de oportunidad. La otra es, insisto, en los planes. La recomendación pues ya no es tener un plan Mérida como se estaba manejando. Es un hecho que el gobierno va a replicar lo que Barack Obama hizo también en materia de armamento, su enfrentamiento con la Asociación Nacional del Rifle y los efectos también que debe de prever muy bien el gobierno mexicano. No significa que el hecho de que haya llegado Joe Biden y se haya ido Trump, las cosas van a ser tersas o suaves o bonitas, sería ingenuo pensar en ello. Urge la creación de una agenda de seguridad en función de una nueva realidad. Sí, coincido con el embajador y coincido con Kenneth en la importancia de hacerlo de una manera urgente, no necesariamente entre presidentes, no necesariamente entre secretarios, pero sí que se empiece a manejar por las amenazas que esto representa. Sería mi comentario y agradecer el tiempo a todos ustedes. Al contrario, gracias a ti, Juan. Kenneth, seguiremos contigo, si me lo permites. Sí, muchísimas gracias, Eduardo. Mira, yo creo que tenemos ante nosotros la gran oportunidad de que el TEMEC se convierta en una herramienta que de verdad nos ayude a salir más rápido de la crisis económica histórica en la que nos encontramos. Para eso, como ya he mencionado, tenemos que hacer la tarea en México, impulsar políticas públicas que favorezcan la inversión, la transparencia, la independencia de los reguladores y varios aspectos de política pública que van a hacer que México siga siendo atractivo a la inversión y
todo esto, por supuesto, para generar más y mejores empleos. Pero además de implementar correctamente el TEMEC, yo creo que a lo que podemos aspirar es sobre todo a ir mejorándolo. ¿Por qué no? Hay muchos temas que se quedaron en el tintero porque la administración Trump simplemente no se quiso mover. En la negociación había una postura muy negativa por parte de la administración Trump en todo lo que tuviera que ver con fortalecer la integración económica, la cooperación entre los países. La administración Trump traía una obsesión clara con el déficit comercial. Al final de cuentas, obtuvimos una muy buena negociación, un resultado balanceado, pero donde siempre podemos tratar de mejorarla. Yo creo que en temas claves como entrada temporal de gentes de negocios, de profesionistas, ahora que se habla de una política migratoria que pudiera ser diferente a la que implementó Trump, se abre yo creo una ventana ahí. Se abre también la posibilidad de mayor cooperación en todos los temas relacionados con cambio climático que nunca quiso tocar la administración Trump, y también cooperación en el ámbito energético, que yo sé que son puntos sensibles en la administración en México, pero yo creo que tenemos un poco que abrir la mente y pensar en México como a través de esta integración constructiva con Estados Unidos y también con Canadá, que es un gran socio a nivel internacional, podemos fortalecer a la región y también la postura de la región hacia el resto del mundo. Si México logra acompañar a Estados Unidos en este esfuerzo por reconstruir los puentes con la comunidad internacional que quemó Trump a lo largo de 4 años, podemos ser muy exitosos. Podemos hacerlo ayudando a Estados Unidos a reingresar al Acuerdo Transpacífico, al CPTPP. Podemos acercarlo a la comunidad de la OMC, con quien básicamente rompió esos puentes la administración Trump. Cooperación dentro del Acuerdo de París, a donde acaba de reingresar Estados Unidos. En fin, mandándole la señal a Estados Unidos de que no solo entendemos la importancia de la relación bilateral, sino la importancia de que Norteamérica se fortalezca ante el resto del mundo. Yo creo que esas deberían ser, digamos, las tareas de aquí en adelante. Muy bien, Kenneth, muchas gracias. Embajador Miguel Ruiz Cabañas, finalmente la batuta, esperemos que la debe tener el sector diplomático en la coordinación de todo del que hemos hablado a lo largo del programa. Mira, coincido plenamente con Juan y con Kenneth. Yo creo que todo nuevo comienzo es una oportunidad para atender y defender y promover los intereses mexicanos, no solo con Estados Unidos, sino en temas multilaterales. Déjame decirte 2 temas que no hemos mencionado más que superficialmente. Migración. El presidente Biden ya anunció planes concretos que van a beneficiar de entrada a los Dreamers, que son cientos de miles de jóvenes, sobre todo mexicanos, para que reafirmen o consoliden su permanencia en su país, porque realmente han crecido en Estados Unidos. Eso es muy positivo para México. 2, tenemos muchísimas cosas que hacer en la frontera común. Biden ya nombró a Roberta Jacobson encargada de la frontera. Eso lo que muestra es la enorme importancia que le da Estados Unidos a su relación fronteriza con México. Lo debemos de ver como una oportunidad. Y también anunció que quiere hacer una reforma integral. No está fácil, pero México debe animarla. Entonces, si se llegara a una verdadera reforma integral, es una reforma que se da una vez en una generación. Por lo tanto, los intereses de millones de mexicanos están ahí. Ojalá y se pueda. Y por el lado, y lo mencionó Juan, en el área de seguridad, Biden ha anunciado que quiere nuevamente prohibir las armas de asalto. Ojalá y lo logre. Eso sería de la mayor importancia para México. No se dice con suficiente frecuencia. En México empezó la violencia cuando se liberalizó las armas de asalto en 2006 en Estados Unidos. De modo que si se vuelven a prohibir, como dice Biden que quiere, es de enorme importancia para México. Entonces, hay una serie de áreas donde podemos trabajar juntos para reconstruir todo este tema de seguridad y avanzar en la relación bilateral. Ojalá y la aprovechemos. Y no hablamos de eso, y lástima, porque yo soy bien antojado. Debimos haber hablado de la enchilada completa, ¿no? Pero ya a estas horas, pues es muy noche para en otro programa, Eduardo. En otro programa, sí. Ese asunto de la enchilada completa tiene su chiste, y ojalá el gobierno entienda y se apoye en gente talentosa, en mexicanos talentosos como ustedes, para articular una mejor relación que satisfaga a Canadá, a México y a Estados Unidos en beneficio de nuestros pueblos y de nuestras familias. Muchas gracias, Juan. Te lo aprecio mucho. Muchas gracias por estar con nosotros.
Al contrario, un saludo para Muchas todos gracias. Ustedes, y el privilegio y el honor es mío, totalmente mío. Un saludo al auditorio. Muchas gracias, Juan. Kenneth, muchas gracias por ayudarnos, como siempre, a hacer un buen periodismo. Gracias. Ha sido de verdad un placer. Muchas gracias, Eduardo. Y muchas gracias, embajador. Te ofrezco una disculpa por el susto que te di cuando dije estoy al aire. Perdón. Yo estaba seguro de que tenía. Un placer, Eduardo. Cerrado, Gracias. pero bueno, suele suceder. Gracias a ti, a todos. Por fortuna no se me salió una dominguera. Muchas gracias a todos ustedes, caballeros, muy amables. Muchísimas gracias. Un placer compartir con personalidades como ustedes estos micrófonos.